Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en un debate especial que hemos preparado aquí en El Despertador. Vamos a hablar del retorno a las aulas de manera presencial. Un proceso que inicia la próxima semana, el martes 6 de abril, y que hay muchos cabos sueltos que hoy vamos a tratar de amarrar en una entrevista con autoridades. Es importante decirle a todos ustedes que habíamos coordinado con el Ministerio de Educación para que tuvieran una representante o un representante en este debate y que hasta el día de ayer estaban confirmados, pero que a las 7:01 de la noche nos cancelaron su participación y supuestamente había ocurrido algo personal con la viceministra asignada. Sin embargo, no se reasignó a otra persona para que participe del debate. Tramitamos esa entrevista con la encargada de comunicaciones de educación. Y en este momento y en este debate no vamos a tener la parte del ministerio que es tan importante y esencial para que la gente pueda conocer en qué pie estamos con este retorno a las aulas de manera presencial, pero importante que ustedes sepan que hicimos todas las diligencias e insistimos, pero no fue posible. Bueno, hoy nos acompañan y queremos darles las gracias por abrirse a este debate que vamos a llevar a cabo de una manera muy respetuosa. Son personas que tienen pensamientos distintos, pero que aquí van a plantear cada una de esas preguntas que nosotros tenemos, muchas que también tienen ellos, y las posibles respuestas a la situación actual de educación. Con nosotros está por el colectivo de Padres por la Educación Presencial de la República Dominicana, Gabriela Porrelo. La subdirectora de Educa, Vivian Purcell, está con nosotros también, el presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge. Buenos días a los tres, agradecidos de que hayan confirmado su participación en este debate. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación por aquí también. Gracias a ustedes por aceptar. Muy buenos días. Un honor para nosotros estar presente en este importante panel. René, empezamos de una vez con la primera pregunta. Bueno, Porrelo, yo estaba leyendo que manejaste unos datos de que en esta pandemia 20,000 niños han quedado fuera y 180,000 se quedan solo en su casa. ¿De dónde salieron esos datos de la situación de la niñez ahora para volver a la clase? Eso ha salido de una investigación que realizó Educa. Entiendo que Vivian puede darnos un poquito más de datos al respecto. Sí, Vivian, si me permiten abundar un poquito más. Claro. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, hace unas semanas realizamos una investigación, una encuesta a padres de familia, donde estuvimos evaluando su percepción sobre el retorno presencialidad. En esa encuesta que hicimos pública, y creo que aquí también, que la gran mayoría entendía que los hijos debían retornar de forma presencial a los centros educativos, sino también vimos la cantidad de niños que se quedaban solos cuando sus padres se iban a trabajar, porque lamentablemente no tenían con quién dejarlo en sus hogares. Además, vimos el % de niños que ya había desertado, o sea, los niños que ya salieron del sistema y que no van a entrar. Estimamos que esos niños que desertaron está cerca de 20,000, mientras que los niños que se quedan solos durante el día, mientras sus padres trabajan, está cerca de 130,000 niños. Bueno, la pregunta va dirigida a los tres. El próximo martes a esta hora, ya los estudiantes que podrán ir a las aulas, los niveles que les toca, podrán hacerlo a partir del próximo martes. La pregunta para los tres, iniciamos con Miguel. ¿Estamos preparados? ¿Se ha cumplido con el cronograma? ¿Está ajustado el tema del protocolo? Buenos días otra vez. Definitivamente no están dadas las condiciones. Definitivamente las autoridades se han quedado en anuncios, se han quedado en publicidad y en una que otra visitas a los centros educativos. Han hablado de comisiones de ingenieros y nosotros tenemos constancia de que ciertamente los ingenieros han estado visitando los centros educativos que van a docencia presencial, pero con la visita de un ingeniero no se resuelven problemas. Tenemos un reporte de que en algunas comunidades y en algunos centros educativos
le han puesto algo de pintura a la fachada del centro educativo, pero no se han resuelto las cuestiones fundamentales, y algunos de esos centros que van a docencia presencial tienen serios problemas en su edificación, en su planta física. Muchos de esos centros tienen problemas con falta de mobiliario. Tenemos centros educativos con falta de docentes, y me detengo ahí. Si hacen falta docentes en los centros educativos y vamos a retornar a la docencia presencial, entonces, ¿quién va a hacerse cargo del grupo de estudiantes que debe tener un maestro responsable de guiarle, de orientarle, de trazar las pautas para los aprendizajes? Si el Ministerio de Educación no ha designado ese personal, no ha podido garantizar que haya la totalidad de los docentes que requiere el plantel. Entonces, en esa situación, definitivamente no se puede retornar a la docencia presencial, pero nosotros hemos insistido en los recursos de la Junta Descentralizada. Y los recursos de las juntas descentralizadas, porque retornar a docencia presencial en medio de una situación de pandemia, y ya sabemos y conocemos las características de este virus y cómo se contagia, el garantizar la higiene es básico, es fundamental. Y en ninguno de los centros educativos se ha resuelto el problema de los baños, el problema de los sanitarios, el problema de instalar dispensadores de gel antibacterial. Solo por decir algunos de los elementos, algunas de las cuestiones que debieron resolver las autoridades y que al día de hoy no la han resuelto. Y nosotros ponemos muy en duda que en los días que restan de acá al día 6 se puedan resolver esas situaciones, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de problemas en la infraestructura escolar, estamos hablando de la designación de personal docente, estamos hablando de recursos de la Junta Descentralizada que se dijo iban a estar disponibles, pero la verdad es que en la mayoría de los centros esos recursos no están disponibles. Y entonces reiteramos, si no se han resuelto esos problemas, definitivamente vamos a tener un retorno presencial, por decir que se ha retornado a la docencia presencial, y esto con el gran riesgo que se corre de un contagio masivo, que dicho sea de paso, ya se sabe, y lo han dicho los entendidos en materia de salud, que por las tradiciones y la cultura de la República Dominicana, después de Semana Santa vendrá un rebrote, y no queremos ser ave de mal agüero, pero eso está demostrado, y ocurrió en diciembre y ocurrió después de las elecciones, y entonces Semana Santa no va a ser la excepción. Ojalá y nos equivoquemos, ojalá y no haya un solo contagiado, porque Miguel, la verdad es que el pueblo dominicano ha pagado bastante caro esto de la pandemia. Gabriela, ¿estamos listos? El cronograma se está llevando a cabo previo al martes próximo. ¿Está todo listo para que los estudiantes puedan ir a las aulas? ¿Qué dice el colectivo de padres? Yo creo que aquí hay un entendimiento básico errado en cuanto a lo que el Ministerio de Educación ha publicado sobre el retorno a las aulas. Y han hablado de 48 municipios que estarán empezando. Estos 48 municipios no representan siquiera un 10% de los estudiantes de República Dominicana. Estamos hablando que para el 6 de abril lo que se está programando en el Ministerio de Educación es que más de un 90% de los estudiantes dominicanos van a seguir fuera de las aulas. Entonces hay mucha publicidad de acuerdo al retorno a las aulas, pero es una publicidad totalmente falsa. Es algo que están llevando a entender a la población de que vamos a abrir, y la realidad es que es menos del 10% de los estudiantes estarán aprobados para abrir. Estoy de acuerdo con el señor Jorge, que habla de las condiciones de retorno, y es que simplemente no se ha permitido esa apertura al retorno por parte del Ministerio de Educación. Sí es real que hay una deficiencia en cuanto a los planteles escolares, y eso lo ha dicho el mismo ministerio. Pero ¿qué sucede? El Ministerio de Educación está hablando de unos 500 planteles que no tienen agua y unos 1.300 planteles que necesitan otras reparaciones. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene unos 11.300 planteles del sector público registrados en su récord de cuántos planteles hay a nivel nacional. Entonces, ¿qué sucede? Estamos parando todo este proceso por tal vez 2.000 centros educativos del sector público que no están en condiciones según el Ministerio de Educación. Sin embargo, como dice el señor Jorge del ADP, menciona mucho más centros que no están en capacidad para abrir. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuándo vamos a llegar a un dato real que se le dice a la población de cuál es la realidad? Entonces,
Sí, eso es hablando del sector público. El sector privado, que tiene planteles desde los sumamente grandes y elaborados, a los planteles chiquiticos, que son las escuelitas públicas en los barrios, que también son privados. Entonces hay un rango muy amplio y necesitamos empezar, y esto es lo más básico, necesitamos empezar a rescatar los niños que tienen la posibilidad de regresar. No podemos condenar a la población completa de estudiantes a una deserción, a una no escolaridad o a una escolaridad mediocre, que ha sido lo que hemos estado viendo hasta ahora en este año escolar. Ya vimos que UNICEF ha publicado que de 3 de cada 5 niños en América Latina y el Caribe están fuera de algún tipo de educación. Hemos visto que el 30% de los estudiantes en República Dominicana no están conectados a ningún método de educación. Esos son números inaceptables y no podemos continuar así. Entonces necesitamos iniciar ya. ¿Están las condiciones? Sí están las condiciones. Están las condiciones en la mayoría de los planteles públicos y en la mayoría de las escuelas privadas. Vivian, Necesitamos poder iniciar. vamos a ver qué piensa Educa. Está con nosotros Vivian de Educa. ¿Estamos listos, Vivian? Sí, gracias de nuevo por la oportunidad de participar hoy con usted. Nosotros nos sumamos prácticamente a todos los comentarios que acaba de hacer Gabriela. Ciertamente, solamente alrededor de 2.000 centros educativos han sido aprobados para iniciar a partir del próximo día 6 de abril, lo cual es lamentable sabiendo que la mayoría de los centros educativos, como bien acaba de mencionar Gabriela, sí tienen las condiciones para el retorno a la presencialidad. Creo que un dato importante que hay que mencionar es que los docentes han estado capacitándose en las últimas semanas con un retorno a la alegría y con una capacitación que han denominado Todos a Bordo, que también trabaja el tema de la salud. Y eso es muy importante porque los docentes no se han quedado fuera de este proceso. Entonces, si los docentes han recibido la capacitación necesaria, si la mayoría de los centros están habilitados para abrir, ¿por qué no terminamos de permitir que nuestros niños vuelvan de forma presencial a las aulas? Lo han atado a un 5% de positividad, que cuando revisamos las tablas del CDC, de la WHO, que es de donde sale ese 5% de positividad, entendemos que cuando estamos por debajo del 5% podemos tener una vida normal hasta sin mascarillas. Entonces, ¿por qué? Esa es la condicionante para retornar a las aulas, cuando podemos ir al cine, podemos ir al restaurante, podemos salir, podemos montarnos en guagua, podemos ir a trabajar, podemos hacer absolutamente todo menos lo más básico, que es recibir una educación de calidad. Usted nos acaba de decir, Vivian, justamente que los profesores se están capacitando. Nuestros equipos, que todos los días están en la calle y están hablando con profesores, nos dicen los profesores que no han recibido ninguna capacitación. Desde el punto de vista de ustedes, hace justamente casi un mes que se estableció este nuevo protocolo sanitario para el regreso a clases. ¿Cuánto se avanzó? ¿En qué se avanzó en ese protocolo? E incluso en la selección de los municipios. Seguimos hablando de 48 municipios, pero ¿qué parte de la población sabe que el municipio donde vive está apto para regresar a las clases? Podemos empezar con el señor Miguel Jorge para que nos hable justamente de ¿están o no se están capacitando los profesores en este nuevo protocolo de sanidad? Vamos con Vivian, ahí mismo, que fue la última hora para que le toque de primera. Vivian. Bueno, usted ha tocado un punto importante y creo que el señor Jorge lo mencionó hace un poquito. Ha habido un poquito de desinformación de parte del ministerio sobre los avances que se han podido hacer. Sabemos mucha información porque hemos sido parte de algunos procesos, desde, por ejemplo, la mesa de veeduría, desde diferentes comités técnicos que le dan apoyo al ministerio, y por eso tenemos detalles de lo que está sucediendo. Pero vemos al mismo tiempo, y como ustedes en la prensa, que las familias en esos municipios se están quejando porque realmente no tienen la información y no saben lo que van a hacer cuando lleguen allá. El protocolo que se publicó y el protocolo que están utilizando es un protocolo prácticamente universal, que se está utilizando en la mayoría de los países, que abarca los temas de distanciamiento, del uso de la mascarilla, de higienización, de espacios de aislamiento que tienen que tener los centros educativos, cómo se va a manejar la entrada y la salida. Todo eso está disponible, pero lamentablemente ha habido poca comunicación con las familias y entonces ahí se pierde un poquito el detalle de qué tienen que hacer los niños que van a entrar el próximo martes a los centros educativos. Entonces la posición... Perdón, falta ahora Vivian. No, Gabriela, por favor. Sí.
Sí, aquí estoy. Estoy de acuerdo con el tema de falta de comunicación. Yo creo que eso es algo básico, pero también tenemos que entender que no el Ministerio de Educación está hablando principalmente por los colegios públicos de República Dominicana. Y es muy lamentable que sigan insistiendo lo hemos escuchado al ministro decir muchas veces que es un solo sistema educativo, es un solo programa, es una sola funcionamiento. Y lamentablemente hemos visto, venimos arrastrando décadas de deficiencias en el sector público de educación, que no podemos atar las mismas cuerdas con el sector privado. Es lamentable, yo sé que el gobierno quiere hablar de cerrar esa brecha, pero ahora mismo eso no es una realidad y tampoco es una realidad en el modelo a distancia que se está llevando. En el sector privado se está dando educación virtual, lo que tenemos nosotros a través de pantallas, una conexión con los maestros. En el sector público ese no es el caso. Están educando a través de televisión, radio y en la mayoría de casos hasta WhatsApp. Y me preocupa mucho lo que se comentó anteriormente, que el señor Jorge comenta que no hay suficientes educadores para iniciar. Se me preocupa quién está educando a esos niños hoy. Solo la televisión, solo el radio, no se le está dando seguimiento a esos estudiantes. Entonces ya podemos entonces estar un poquito más claros en la realidad de lo que ha sido la educación a distancia, que no es eficiente, no es una educación eficiente para los estudiantes y no podemos seguir aceptando que ese sea el modelo de educación. Entonces, si estamos hablando de los docentes del sector privado, en su mayoría, están preparados desde el año pasado para iniciar, especialmente en los colegios de mayor recurso. Entonces, esos colegios están solicitando al ministerio desde el año pasado la apertura. Están solicitando, ven a ver nuestro plantel, ven a ver lo que estamos haciendo, ven a ver cómo estamos entrenando a nuestros maestros. Y se les ha dicho recurrentemente un no. No queremos ver, no queremos investigar, no queremos saber, es que no y punto, porque es un solo sistema. Y eso es, como dijo el señor Samuel Conde, emparejar hacia abajo. Eso es un pensamiento peligrosamente socialista, que no somos un país socialista y tenemos que tener mucho cuidado con cómo se está manejando la educación a nivel del ministerio en estos momentos. Miguel. Ezequiel. Aquí de nuevo, tuvimos algún problema Sí. Le recuerdo la pregunta a Miguel primero. ¿Se están o no se están capacitando los profesores en materia de este nuevo protocolo de sanidad para regresar a clases? Y ya saben los profesores y las familias en qué municipios van a comenzar las clases el próximo martes. Mira, es importante hacer saber que nosotros como Asociación Dominicana de Profesores vemos el panorama general, pero hemos visto el panorama de manera particular en esos municipios, en esos 48 municipios que el Ministerio de Educación ha dicho que va a iniciar docencia. Y de hecho nosotros hemos realizado una encuesta en una parte de esos municipios que van a docencia presencial y en el 75% de los casos no han sido entrenados los maestros para manejar situaciones relacionadas con el COVID, por si se presentara un caso, por si tuviera algún estudiante los síntomas. Esa es la verdad, que no se ha capacitado. Pero en el 57% de los que consultamos, los padres tampoco han sido entrenados en la dinámica del proceso para el retorno a docencia presencial. Es decir, nosotros estamos viendo el ámbito general de la educación pública en la República Dominicana, pero estamos viendo el aspecto particular de los centros educativos que han dicho van a docencia presencial. Por ejemplo, en el caso de Santiago, Sabana Iglesia, hay 3 centros educativos que han sido seleccionados para docencia presencial y de esos 3 centros educativos hay uno que cumple con algunas condiciones. Los otros 2 no cumplen condiciones. Por ejemplo, en uno de esos centros educativos que tiene 300 estudiantes, faltan 3 profesores. Entonces, la pregunta del millón, si faltan 3 profesores en un plantel educativo que tiene 300 docentes, imagínense el caos que representa eso. Pero el otro centro educativo de esos 3 que van a docencia presencial en Sabana y Iglesia, hay uno que tiene serios problemas en su edificación, el techo se está cayendo y han querido ir a pintarlo y la comunidad ha dicho, este centro tiene que ser reparado y no vamos a aceptar que nuestros niños retornen a las aulas
en un centro en donde el techo se está desprendiendo. Es decir, esa es la realidad de la educación pública en la República Dominicana, el panorama general, pero también el panorama particular de aquellos centros que se ha dicho van a docencia presencial. Y nosotros pensamos que las autoridades del Ministerio de Educación están a tiempo de rectificar. Y lamento sobremanera el hecho de que bueno, lo público para un lado y lo privado para el otro. Y en ese ámbito nosotros sí coincidimos plenamente con esa decisión del Ministerio de Educación, que la educación de la República Dominicana es una sola, para lo privado y para lo público también. Pero además de eso, el manejo de una pandemia como la que ha afectado al mundo es un asunto de Estado, en donde no se puede privilegiar a un sector que sí tiene todo resuelto. Bueno, aparentemente tiene todo resuelto, porque el contagio con el virus no lo tiene absolutamente nadie resuelto, ni lo tiene el sector público, ni lo tiene el sector privado. Podrán tener entrenados a los profesores, podrán tener entrenados a los padres, puede que tengan las condiciones de higiene en esos centros educativos, puede que tengan los espacios necesarios, pero todos estamos expuestos al contagio con el virus. Y nosotros decimos, la educación es sumamente importante para el desarrollo de los pueblos, y por eso la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, tiene 51 años abogando por educación de calidad para los hijos del pueblo dominicano. Pero nosotros decimos, por encima del derecho a la educación está el derecho a la salud y está el derecho a la vida, que es lo que debemos privilegiar. Y debemos privilegiarlo como padres y debemos privilegiarlo como educadores, pero el Estado también debe privilegiar el derecho a la salud y el derecho a la vida por encima del derecho a la educación. Volveremos a las escuelas, volveremos a los colegios, volveremos a la docencia presencial cuando estén creadas las condiciones, cuando podamos tener garantizada la salud y la vida de cada uno de los que interactuamos en las comunidades educativas y, por supuesto, de la población en sentido general. Bueno, yo estoy como la canción de Fernandito. Yo estoy confundido porque uno está a favor... Oye, una cosa, ¿verdad? A favor de que empiecen el martes 6 y en contra de que no empiece. Entonces, el panorama que muestra el dirigente de la ADP en Santiago es tétrico. No hay condiciones para volver, según lo que yo acabo de escuchar de él. Entonces... Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? Puede. Yo quiero hacer una pregunta y de verdad es un cuestionamiento que me hago como docente, porque soy docente y estuve en aula mucho tiempo. Y la verdad es que no entiendo cómo un docente no quiere volver a estar con sus estudiantes y no quiere dar esa educación presencial, que es esencial para poder aprender. Pero además de eso me pregunto si es que las personas que trabajan en los supermercados, que nunca han dejado de ir a trabajar, no tienen derecho a salud. Si las personas que trabajan en los bancos, que nunca han dejado de trabajar, tampoco tienen derecho a salud. Si los médicos, las enfermeras, que nunca han dejado de trabajar, tampoco tienen derecho a salud. Porque ellos no se quejaron y han hecho su trabajo y han vuelto y han sacado de abajo para poder estar con sus clientes, para poder estar con los enfermos, para poderle dar al país lo que necesita. Y los únicos que no quieren volver a las aulas son los docentes, que no quieren volver a su trabajo. Y se le puso en la primera línea para la vacunación. Ahí se están vacunando los docentes, por encima de los militares, por encima de los policías, que también salen todos los días a cuidarnos. Se hizo una licitación para arreglar los centros educativos, o sea, se le está buscando la vuelta, se está tratando de hacer todo, siguiendo las exigencias que ellos han pedido, porque se ha hecho una lista grande de exigencias y aún así no aceptan nada de lo que se le propone. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, la educación de nuestros niños no sirve para nada, no estamos midiendo las consecuencias a largo plazo que va a tener esto en los efectos de nuestro país. Miguel, la pregunta es para Miguel. Antes de que responda el señor Miguel Jorge, me gustaría agregar, los periodistas, nuestros camarógrafos, nuestros periodistas han estado dentro de salas de cuidados intensivos, en hospitales, en filas de laboratorios, en pruebas PCR, y no hemos dejado de trabajar un solo día. Nadie ha dejado de trabajar, únicamente los centros educativos y los docentes. A eso yo quisiera agregar también que el único sector que está en menor riesgo que todos los otros profesionales es el sector de educación. Está comprobado ya que de 0 a 9% solo hay un 6%, de 0 a 9 años solo compone el 6% de los contagios a nivel mundial. De 19 años a 41 años se compone el 75% de los contagios de COVID a nivel mundial. Entonces es totalmente ilógico decir que un maestro está en mayor riesgo que cualquier otro profesional
Incluso se ha demostrado, y eso se ha hecho investigaciones al respecto con expertos, médicos expertos en enfermedades pediátricas contagiosas, que han dicho, más del 80% dice que no es necesario vacunar a los maestros para regresar a las aulas. Vamos a ver, Gabriela, ¿qué dice Miguel? Qué bueno, que estén tranquilos, pero ya es hora de volver. Miguel. Bueno, realmente llama la atención la manera en cómo se defiende esta posición, y nosotros sí estamos totalmente de acuerdo en retornar a la docencia presencial, porque más que un educador público no puede haber otra persona que le interese. El servidor, el educador que va a la escuela pública lo da y lo sacrifica todo. Lo da y lo sacrifica todo, no solo por un salario, lo da y lo sacrifica todo porque es un enamorado de su profesión, porque es un enamorado de sus alumnos y alumnas. Nosotros hemos dicho que cuando estén dadas las condiciones vamos a retornar a la docencia presencial. Y bueno, insistido, si no se nos quiere escuchar a nosotros, que no se nos escuche. Nosotros hemos dicho que se escucha al Colegio Médico. El Colegio Médico de la República Dominicana ha fijado posición en torno al retorno a la docencia presencial. Pero yo quiero decir algo más. Ciertamente los bancos han estado laborando, pero cuando yo voy al banco, yo encuentro en la puerta a alguien que está con un medidor de temperatura, que en la escuela no lo hay. Yo encuentro en el banco 1, 2 y hasta 3 dispensadores de gel antibacterial para que cuando entro al banco me pueda desinfectar las manos y cuando salga del banco pueda hacerlo. Lo mismo en las tiendas. Entonces no es lo mismo ni es igual. Parecería, pero no es exactamente lo mismo. Quiero reiterar, los educadores en la República Dominicana estamos en la mejor disposición de retornar a la docencia presencial. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cuando el Estado, cuando el Ministerio de Educación cree las condiciones. Nosotros hemos establecido, el Comité Ejecutivo en una comunicación que entregó al Ministro de Educación, estableció 7 condiciones para retornar a docencia presencial. Y el Ministerio ha dicho que cumplió con esas condiciones. Y nosotros decimos que no ha cumplido. Lo de la vacunación se inició, pero no ha terminado el proceso de vacunación. El concurso de oposición que se dijo que iba a convocarse en marzo, no se ha convocado y por lo tanto no habrán docentes disponibles para cubrir las plazas vacantes. Entonces, nosotros quisiéramos que se entendiera esa parte, que las autoridades empezaran a resolver, pero no solamente que empezaran a resolver, sino que den muestras claras de que se están solucionando las situaciones. Y bueno, hay que desearle buena suerte al sector privado, que sí ha podido arreglar todo, que sí ha podido resolver todo, que sí está en disposición y en condición de retornar a la docencia presencial. Que el Estado, que el Ministerio de Educación decida si va a privilegiar el negocio que hay en educación o va a privilegiar el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vida, que es por lo que nosotros abogamos. Y debo decir además que el magisterio del sector público en la República Dominicana ha pagado un precio bastante alto en esta pandemia. Y ha pagado un precio bastante alto porque ha tenido que sacar dinero de su bolsillo para comprar paqueticos de internet. Y ha pagado un precio bastante alto porque son cientos y cientos de maestros contagiados. Y tenemos cerca de 30 docentes que han fallecido contagiados con el virus. Y si me van a decir que no se contagiaron en la escuela porque no estaban yendo a la escuela, yo debo decir que tengo el caso de una maestra que se contagió en el centro educativo distribuyendo cuadernillos y distribuyendo raciones de alimentos y que contagió a toda su familia, porque esa es la verdad que tiene que decirse frente a la opinión pública nacional. Y hay que decir y hay que resaltar que el Ministerio de Educación ha puesto a los padres para que firmen un documento en donde dicen si están o no de acuerdo con el retorno a la docencia presencial. Y en ese mismo documento que van a firmar los padres, establece que el Ministerio de Educación no se hace responsable del contagio, de que se enferme el niño o la niña. Y entonces, yo como padre no enviaría en esas condiciones. El documento de educación señala eso, Miguel. También Vivian y Gabriela, vamos a seguir hablando de ese y otros temas que tienen que ver con este retorno presencial en segundos. Vamos a hacer una pausa hasta mañana por Color Visión. Bueno, seguimos con este debate. Miguel dijo al final, Miguel del ADP, que el documento que está suministrando educación
para que los padres autoricen el retorno de sus hijos de manera presencial a las aulas, dice que educación no se hace responsable de contagio. Miguel. Así es. O sea que, pero eso es insólito. ¿Quién podrá establece el documento que deberán firmar los padres, y me imagino que ya lo han firmado los que han tomado esa decisión, de que el Ministerio de Educación no se hace responsable de que el niño o la niña se enferme en el centro escolar. Y ciertamente... ¿Y Gabriela sabía? A los niños el virus no le hace grandes efectos, y ciertamente los docentes y el personal que labora en los centros educativos va a estar vacunado. Por lo menos hasta ahora la gran mayoría tiene la primera dosis y próximamente se va a iniciar la aplicación de la segunda dosis. Pero el niño que se contagia en la escuela va a llevar el virus a la casa, va a contagiar a papá, va a contagiar a mamá, va a contagiar a los hermanos que posiblemente no estén vacunados. Y pudiera entonces venir una situación de contagio masivo que ni el propio Ministerio de Salud Pública ni el propio Estado estén en condiciones de dar respuestas adecuadas. Vivian y Gabriela sabían que la documentación dice eso, de que los padres no se hacen, bueno, que el Ministerio de Educación no se hace responsable de los contagios de los niños. El Ministerio de Educación ha hablado de un documento que los padres deben firmar aprobando el retorno a las aulas, porque precisamente es voluntario el retorno, y nosotros abogamos porque sea voluntario. No todas las familias tienen las condiciones para enviar a sus hijos a las escuelas, ni tienen las escuelas con condiciones. Entonces es muy importante que sea voluntario, porque no igual como es elección de los padres en la Constitución elegir el tipo de educación para sus hijos, también debe ser voluntario el retorno, y nosotros abogamos por eso también. Vivian, que el Ministerio de Educación se desligue de cualquier contagio en las aulas, ¿cómo usted lo califica? Bueno, la verdad es que no he podido tener acceso a ese documento del que hace referencia el señor Miguel Jorge. Sí he visto los documentos que están en el protocolo, que hablan sobre darle seguimiento a los casos en los centros educativos, a cómo están los niños cuando llegan y cuando se van, cuál es la toma que hay que hacer con los docentes y cómo va a funcionar el área de aislamiento. Sí me gustaría ver realmente cuál es el alcance de ese documento que él le hace mención, pero como no lo he visto, no puedo ejercer un juicio sobre el mismo. Wow. El retorno a la clase el día 6 de marzo. Por lo que he percibido de las 6 de abril. De abril, sí. De abril, marzo estamos, ya pasó. De El próximo 6 de abril. Por lo que he escuchado de las distinguidas damas que están presentes acá en el debate, hay que empezar la docencia presencial ya de todo el sistema. ¿Ustedes creen, o sea, cuáles son las condiciones que deben existir para que empiece totalmente? ¿Usted cree que este 6 será posible llevarlo todo, incluyendo, que no se ha definido, si es tanda de mediodía, si es tanda extendida, si van a darle la comida, en fin? Hay una serie de elementos en ese retorno que no están definidos. Si ustedes tienen ya todo eso concebido, que se vuelva con todos los hierros, digamos, tanda extendida, al merienda y almuerzo, y sin ningún tipo de restricción. Esa es la postura de ustedes. Iniciamos con Vivian, sigue Gabriela y luego Miguel, por favor. Yo creo que es muy importante resaltar y entender que la solución no puede ser única e igual para todos los centros educativos. Lo hemos dicho reiteradamente, lo ha dicho Gabriela, creo que la ADP también se ha sumado a esa línea. No puede ser igual para todos los centros, ni puede ser igual para todas las comunidades. Se dijo en un principio que el protocolo tenía que ser lo suficientemente rígido como para que algunas cosas fueran obligadas en todos los lugares, pero también flexible para que se adaptaran a las condiciones de cada lugar en particular, y esa es la posición que nosotros asumimos. Hay que evaluar cada centro educativo, hay que evaluar cada comunidad, y a partir de la realidad de ese centro y de esa comunidad, entonces los directores tienen que tomar las decisiones y hacer las adecuaciones necesarias para poder abrir. Sí, Vivian. Después de Vivian va Gabriela. Ok, ahí estoy de acuerdo con Vivian y quiero agregar algo. La condición principal que ha establecido el Ministerio de Educación ha sido el tema de la tasa de contagio del 5%, que tengo entendido que inicialmente era un 10%, que el ADP solicitó que fuera un 5%. ¿Qué sucede con ese 5%?
El único lugar donde se ha hablado de un 5% a nivel mundial ha sido en el estado de Nueva York en el mes de julio del 2020, cuando estaban hablando de reabrir las aulas, que el gobernador de Nueva York habló de que se tenía que llegar a un 5% para abrir las aulas. A final de cuentas se llegó y se abrieron las aulas y perfecto. ¿Qué sucede? Luego de eso, el CDC ahora incluso habla de una tasa de contagio de un 7% para la presencialidad 100% en todas las aulas de Estados Unidos o del estado y el condado donde se está manejando. 100% de presencialidad a todas las edades, en todas las aulas, en todos los colegios. Un 7% tasa de positividad. Un 10%, por encima de un 10% de positividad para semipresencial en esos condados, en esos distritos, y ese 10, incluso sobre el 10% de tasa de positividad, implica que para preescolar y primaria estén presencial 100% los niños siempre, aún por encima de un 10% de tasa de positividad. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué eso es un dato totalmente ilógico y no aplicable a República Dominicana? Cuando en Estados Unidos hablan de tasa de positividad para distritos, en Estados Unidos existen lo que se llaman distritos escolares. Un estudiante no puede ser aceptado en una escuela pública o privada en Estados Unidos si no vive dentro de ese distrito escolar. Entonces, una comunidad escolar en Estados Unidos es eso, una comunidad de un distrito donde los niños viven alrededor de esa escuela. Y se entiende el hecho de una tasa de comunidad porque todos viven ahí. En República Dominicana, un estudiante que vive en Los Ríos puede ir a una escuela en Los Cacicazgos y eso no tiene nada que ver con una comunidad. ¿Se entiende eso? Entonces, incluso hablando de esa tasa de positividad comunitaria en Estados Unidos, lo que se refieren es a ese distrito. Pero la Organización Mundial de Salud habla de que la tasa de positividad comunitaria solo debe tomarse en cuenta para cerrar las escuelas cuando se tenga que tomar esa decisión. Y por eso es tan importante la descentralización de la escolaridad en República Dominicana también, porque cada centro educativo tiene que poder tomar las decisiones al momento y no tener que pasar por una burocracia para tomar decisiones en cuanto a contagios y para cerrar las aulas. Miguel. Y eso de esa tasa de positividad comunitaria de esa aula significa que una escuela en Los Ríos que tenga que cerrar por 2 o 3 niños contagiados no tiene nada que ver con otra escuela en Los Ríos que no tenga contagio. Entonces, si cierran una, no tienen que cerrar todas. Entonces, es muy importante eso porque incluso el CDC lo que dice es de escuelas desde preescolar hasta que los niños se gradúan, tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. ¿Qué significa eso? Que si cierran las escuelas es porque absolutamente todos los sectores económicos de ese distrito están cerrados. En República Dominicana es totalmente lo contrario. Todo está abierto y se le da apertura a todos sin pensar en un 5%. Tú puedes ir a Semana Santa, a un hotel, a beber, a tomar, a ir a un restaurante sin mascarilla, sin protocolo, sin nada. Eventos masivos, sin mascarilla, sin protocolo, sin nada. Pero los niños son los únicos olvidados y que está demostrando que en República Dominicana la educación no es importante para este gobierno. Miguel, ¿usted qué opina? Realmente pienso que el Ministerio de Educación, incluso este proceso de retorno a la docencia presencial, no ha sido manejado con toda la transparencia que debió ser manejado. Se han anunciado 48 municipios. En el caso de la provincia de Santiago, se ha señalado al municipio de Sabana Iglesia y al municipio de Villavicionó, Navarrete, pero nosotros sabemos y tenemos conocimiento de que por debajo las autoridades locales de educación están haciendo aprestos para que otros centros educativos, incluso del casco urbano del municipio cabecera de la provincia, inicien docencia presencial. Y nosotros estamos muy atentos, nosotros estamos muy pendientes, porque reitero, tenemos un compromiso con la educación, tenemos un compromiso con las familias, tenemos un compromiso con nuestros estudiantes, tenemos un compromiso laboral con el Ministerio de Educación de la República Dominicana,
pero por encima de todos esos compromisos está el derecho de defender nuestra integridad, de defender nuestra salud, de defender la salud de nuestros alumnos y alumnas. Y es sobre la base que vamos a seguir insistiendo para que sí, retornemos a la docencia presencial, pero que retornemos a la docencia presencial cuando estén dadas las condiciones, porque a nosotros nos mueve a sospecha que ya ha avanzado un año escolar al nivel que se encuentra el presente, se esté presionando de la manera que se ha estado presionando y se hayan tomado las decisiones que se tomaron en función del retorno a la docencia presencial, porque bien pudiera ser que se termine este año escolar así tal y como inició, que se continúe en el proceso que ha dicho el Ministerio de Educación que ha iniciado, de hacer los arreglos, de hacer la reparación de los centros educativos, ha dicho que va a convocar a concurso de oposición para tener disponibles los docentes y que entonces en el tiempo que resta podamos terminar este año escolar a distancia y tengamos todo resuelto o la mayoría de las cuestiones resueltas para poder iniciar un próximo año escolar de manera presencial, de acuerdo a cómo lo determinen las circunstancias y el control de la pandemia, porque es que aquí todo está sujeto al control del contagio con el virus del COVID-19. Y sabemos de otros países en donde se ha abierto las actividades, incluso las actividades educativas, y que han tenido que dar marcha atrás, y han tenido que dar marcha atrás porque sencillamente no han podido controlar el contagio. Chile es un ejemplo, que es en donde más se ha avanzado en términos de vacunación, y aún así en Chile han tenido que dar... Bueno, quisiera iniciar esta pregunta con Miguel, seguimos con Vivian, luego sigue Gabriela. Miguel, ¿nos escucha? Parece que estamos presentando dificultad con la conexión con Miguel Jorge del ADP en el Cibao. Es importante que la gente sepa, según lo que ustedes tienen como datos, los datos que manejan, si consideran o no que los padres tienen la suficiente información para ese retorno a las aulas. Si ya hay una campaña en la que los padres sepan qué municipio le toca. Recuerden que estamos en una semana previa a estas clases de asueto. Si ya la gente maneja la información, si se ha hecho suficiente con relación a esto, a que los padres puedan tener la información. En el caso de los alumnos que van a las escuelas públicas, si ya se ha dicho el protocolo para ellos recibir la alimentación. Empezamos con Miguel, por favor. Ahorita yo hacía referencia a una encuesta que nosotros hemos encargado al Observatorio Educativo, y una parte de los que nosotros consultamos, digo una parte, me refiero a que no consultamos a todas las comunidades que se ha llamado a docencia presencial, y nos dice esa encuesta que el 75% de los padres no tiene información ni se le ha orientado en relación al protocolo para el retorno a la docencia presencial. Entonces este es un dato que llama a la atención, porque si bien es cierto, es un dato de una parte de esos 48 municipios, pero definitivamente se puede proyectar y asumir que en el resto de los municipios que van a docencia presencial, la gran mayoría de los padres no se le ha orientado, no se ha trabajado con ellos en el proceso de educación y de entrenamiento para el retorno a la docencia presencial. Sí, Gabriela. Sí, mira, aquí yo creo que hay un problema básico y es un tema de información. Estoy de acuerdo con el señor Jorge que no se ha estado comunicando adecuadamente el tema del retorno a las aulas y educando a los padres y los docentes. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ¿qué yo estoy viendo aquí? Y es muy lamentable poder ver esto, y es que hay como un deseo de no abrir. Para abrir las aulas, lo más básico que tiene que existir es el deseo de abrir, una disposición para abrir, porque abrir no es fácil, es mucho más fácil quedarse cerrados y hacer todo virtual. Para todo el mundo es más fácil quedarse virtual, excepto para los niños, excepto para los padres. Para los docentes, para los directores de escuelas y para el ministerio es más fácil quedarse como están porque hay que trabajar menos. Abrir es mucho trabajo y es una responsabilidad que hay que estar dispuesto a asumir.
estamos viendo de parte, lo siento señor Jorge, pero de parte de la ADP y de parte del Ministerio de Educación, una no disposición para abrir. Si hubiera una disposición para abrir, ya se hubiera empezado hace meses cada comunidad a preocuparse por esa educación de sus maestros, a preocuparse por esa educación de sus comunidades, tal como lo han hecho en el sector privado, que no están atados al Ministerio de Educación y a la educación que se recibe del Ministerio de Educación. Entonces, como los directores de colegios privados no están atados al Ministerio de Educación para educar a sus docentes, se han preocupado para educar a sus docentes y educar a las comunidades de padres. En el Ministerio de Educación, evidentemente, no ha habido un interés por hacer esa educación, educar a los padres y educar a los docentes. Y lo que estamos viendo es que son tácticas dilatorias, decir que vamos a abrir en abril para seguir postergando y no abrir hasta el año que viene, hasta el año educativo próximo. ¿Qué sucede si se deja todo para el año educativo próximo? No vamos a poder tener una apertura 100% para el año educativo próximo, porque cuando llegue agosto y abran las aulas, vamos a tener que empezar un proceso gradual que muy probablemente va a terminar a mediados o a final del año educativo próximo. Entonces vamos a tener los niños encerrados otro año más. Eso es inaceptable. Entonces es muy peligroso hablar de que sí, que la educación, que la salud es lo primordial, porque en ese concepto se está hablando de salud solo COVID. No estamos tomando en cuenta la salud integral de los estudiantes. Los estudiantes, tú puedes llamar hoy a cualquier consultorio de psicólogo o de psiquiatra y para conseguir una cita te van a dar meses porque están todos llenos. Los estudiantes están, los niños están somatizando, están mostrando deficiencia en la educación. Niños que eran de las notas más altas en sus clases ahora no están queriendo estudiar. Los niños están perdiendo el amor por estudiar. Tú ves a los niños que te dicen, mamá, estoy cansado, no quiero ver más la pantalla, no quiero estar conectado más, esto es aburrido, no estoy aprendiendo. Estudios en países que ya han reabierto las aulas, incluso uno específicamente en Inglaterra, que los niños solamente duraron 2 meses en educación virtual y cuando regresaron a las aulas, las maestras pudieron demostrar que retuvieron solo el 25% de lo que les enseñaron en esos 2 meses. En 2 meses. ¿Qué pasa con un niño que tiene 1 año fuera de las aulas y proyectando ahora 2 años fuera de las aulas? Es inaceptable eso. Los niños están sufriendo en sus casas sin poder socializar. La educación no es solo aprender a leer. Gabriela. Estamos formando seres humanos y eso se hace a través de socialización, interacción con sus pares. Y ya se ha demostrado en más de 170 Gabriela. países del mundo, muchos de esos en peores condiciones de República Dominicana, que la educación presencial es posible, es lograble y es saludable para los niños. Gabriela, vamos a escuchar a Vivian ahora. ¿Qué usted opina, Vivian? ¿Tienen Bueno, los padres suficiente información? En teoría, hasta donde nos han informado, se está trabajando con la comunidad a través de la MAE, de la Asociación de Padres, Madres, Tutores, Amigos de la Escuela. ¿Qué por ciento de esa población ha sido citada para el retorno? El dato no lo tengo, pero entiendo que todavía tenemos tiempo, tenemos casi prácticamente 1 semana para lograr que el próximo 6 los padres que tienen la dicha de poder llevar a sus hijos de forma presencial tengan la información necesaria para hacerlo. Yo creo que lo más importante resaltar es que en medio de una pandemia, como hemos venido haciendo hasta ahora, no podemos pensar en algo que no tenga ningún tipo de riesgos. Lo que tenemos que buscar es la forma de limitar esos riesgos y sabemos que esos riesgos se limitan de 3 maneras. Uso de mascarillas, distanciamiento e higiene. Eso es lo único que se necesita en un centro educativo para que los niños puedan retornar. Y no es difícil hacerlo, se hace en todos los ámbitos de la vida ahora mismo, entonces se puede lograr en un centro educativo. Como decía hace un momento Gabriela, no se pueden comparar los sistemas educativos, aunque las autoridades educativas insistan en que es el mismo sistema. Y justamente tiene razón el profesor Miguel Jorge cuando dice que los profesores no están todavía capacitados, no les han dado esa capacitación para manejar a tantos niños, porque a diferencia de las escuelas privadas, las escuelas públicas tienen hasta 60 niños en cada aula, las escuelas privadas tienen un número reducido. Entonces, mi pregunta para los tres es, ¿qué tanto sacrificio representaría postergar
un poco más las clases virtuales, de tal manera que se alargue el año escolar y se cambie completamente el calendario escolar. Eso es posible, significaría un gran sacrificio para el sector educativo, que en lugar de que comiencen las clases en agosto, comiencen en enero, pero que este año, que ha sido lento por razones obvias por la pandemia, se posterguen las clases ya no solamente hasta junio, como estaba previsto, sino quizás hasta septiembre, octubre. ¿Eso es posible? Empezamos con Vivian, sigue Miguel y finalmente Gabriela. Posiblemente eso causaría más pérdidas de aprendizaje porque no se ha establecido con tiempo para dar las condiciones para hacerlo. Y estamos en un punto donde probablemente es mejor para nuestros niños terminar el año escolar en la fecha establecida, haciendo ahora estos planes, midiendo, como decía Gabriela hace un momentico, qué funciona y qué no, para que en agosto el año escolar empiece como tiene que empezar. Y es posible, se está haciendo en muchos países, y nosotros hemos hecho 1.000.000 de cosas, no sé por qué le tenemos tanto miedo a poder lograr esto también. O sea, es cosa de organizarse y dejarse ayudar. O sea, hay mucha gente dispuesta a ayudar, a estar metido en este proceso, a darle la mano, a buscarle la información que necesitan. Déjenos ayudar. Miguel. Pienso que sí, que se trata de planificarnos mejor, y esa no ha sido la constante hasta ahora. Ha habido mucha improvisación, mucha falta de planificación en todo este proceso. Y bueno, el año escolar debe terminar, y debe terminar en la fecha prevista, y debemos entonces concomitantemente trabajamos para terminar el presente año escolar, planificar para que se pueda iniciar el siguiente de la mejor manera posible. Pero yo quiero retomar algo de lo anterior. Mira, no es cierto que se va más cómodo con lo de la educación a distancia. Con lo de la educación a distancia, los docentes debemos estar 24/7 disponibles de un dispositivo electrónico para responder el requerimiento de los alumnos, para responder el requerimiento de los padres. Al menos se da en el sector público, que el papá se comunica con el docente a la hora que llega del trabajo, a las 7, a las 8 de la noche, y algunas veces son las 9 y son las 10, y los docentes están recibiendo mensajes, están recibiendo llamadas de los padres que necesitan la orientación del docente para poder orientar a sus hijos. Pero yo quiero decir algo más. A mí me gustaría poner como ejemplo el caso de la profesora Amatos, que trabaja en una escuela de un sector marginado de la ciudad de Santiago. Me la pongo como ejemplo porque me gustaría que ustedes, los que me acompañan en este panel, pudieran ver con el entusiasmo que esa maestra prepara cada día la clase para ponerla a disposición de sus estudiantes. Ella se va al centro educativo, graba la clase con todo el amor, con todo el entusiasmo, y la pone al servicio de sus chiquitines que son del nivel inicial. Entonces eso hay que resaltarlo, y hay que resaltarlo, porque no es cierto que los docentes no querramos regresar a la docencia. Nosotros decimos que hay que crear condiciones. Nosotros decimos que el derecho a la salud y el derecho a la vida está primero. Y nosotros reconocemos que ciertamente esta pandemia ha causado estragos, no solamente en los niños, también en nosotros los adultos, que estamos cargados de estrés, que estamos cargados de tener que estar encerrados porque no estábamos acostumbrados a esto. Entonces todos hemos tenido que hacer grandes esfuerzos, y de lo que se trata es de que trabajemos de la manera más coordinada que se pueda trabajar, sector público, sector privado, el Estado, el Ministerio de Educación, para que salgamos adelante, y salgamos adelante en materia de salud, y salgamos adelante en materia económica, y salgamos adelante en materia educativa también, porque en la medida en que el país está mejor educado, tendremos mejores ciudadanos, y es justamente a lo que nosotros aspiramos, a un país diferente, a un país con menos desigualdades sociales, a un país en donde haya menos corrupción. Por eso requerimos y reclamamos más educación para este pueblo. Sabemos que le toca el turno a Gabriela. Le voy a robar esos segundos a Gabriela para que Vivian de Educa pueda dar su mensaje final, porque tiene ahora mismo que partir en un vuelo y se le está haciendo un poco tarde. Luego Gabriela ya responde esa pregunta y también hace ahí mismo el mensaje final, y luego volvemos con Miguel. Vivian. Nada, agradecerles de nuevo este espacio que nos permitan. La educación presencial es posible de forma voluntaria, progresiva y segura.
agradecerles a mis compañeros de debate, Gabriela y Miguel, que sepan que tienen una amiga en Educa que puede apoyarlos en lo que necesitan. A todos los maestros recordarles que estamos de su lado, que entendemos su temor, pero que también necesitamos que retornen a las aulas y que nos acompañen en este proceso. Sabemos que da un poquito de miedo, pero es fácil de lograr y vamos a hacerlo bien. Gracias, Vivian Purcell. Ella está representando a Educa en este debate. Muchas gracias por acompañarnos, Vivian. Gabriela, ahora sí. Bien, bueno, repíteme la pregunta porque realmente ya hablamos tanto. Claro, hablábamos de la posibilidad de que se postergara, se ampliara, extendiera este año escolar de tal manera que los niños pudieran seguir aprovechando, ya sea de manera semipresencial, presencial o a distancia, para que el siguiente año escolar comenzara de manera más organizada, de forma posterior, quizás hasta enero, diciembre, si era posible cambiar el calendario escolar. Claro, mira, ¿qué sucede? El tema ahora mismo está en que los niños no pueden esperar más. Este es un tema de emergencia nacional ya. Y como mencioné anteriormente, la salud no es solo que no se contagien de COVID, que aún así los niños se están contagiando. Y ya se ha demostrado que los niños están más en riesgo de contagio en sus casas, con sus padres que salen a trabajar todos los días, que lo estarían en un plantel escolar, un centro educativo, con los protocolos básicos establecidos. Porque en la casa no tienen mascarillas, no tienen protocolos, no mantienen esos estándares y los padres salen a trabajar todos los días y se contagian en sus trabajos. Entonces, no es una realidad, ni es lógico epidemiológicamente decir que los niños están más seguros trancados en su casa. Porque ahora mismo los niños no están trancados en sus casas. ¿Dónde están los niños? Se están juntando los niños. Tú vas a cualquier barrio, cualquier pueblo, y los pueblos más marginados ni siquiera tienen los protocolos básicos. Las personas que viven en los pueblos, tú sales a cualquier pueblo y están todos juntos, están sin mascarillas, están los niños jugando juntos. Tú ves los niños en los barrios jugando juntos en la calle, sin cuidado, sin adulto que los cuide, y eso es lo más peligroso. Tenemos casi 200,000 niños a nivel nacional que se quedan solos todos los días, cuando su lugar seguro son las escuelas. Los aumentos en violencia sexual y abuso infantil han aumentado y están por los cielos en nuestro país desde el año pasado. ¿Por qué? Porque los maestros en las escuelas son los principales detectores de esos abusos y los estudiantes no tienen ahora mismo esos lugares seguros que son sus escuelas. O sea, ya no es un tema de salud. Ok, sí, no se le va a pegar el COVID, pero si lo están violando en su casa, no están en salud, no se está cuidando su salud. Entonces, es un tema complejo hablar de salud y priorizar la salud cuando no están en salud los niños en sus casas. Entonces, los lugares seguros siguen siendo las escuelas. Entonces, postergar eso hasta enero o hasta cuando sea necesario, lo que estamos haciendo es retrasando lo que podemos empezar ahora mismo. Se empiece hoy o se empiece en noviembre del 2024, se va a tener que iniciar por el mismo proceso gradual, que es lo que se está solicitando ahora. En esos planteles que el señor Jorge menciona, donde hay 300 estudiantes, lo que se recomienda es un inicio gradual, no que todos vayan juntos. Podemos empezar con 4 o 5 cursos que vayan 2 o 3 días a la semana, y eso es un proceso gradual, no es iniciar con todos al mismo tiempo. Entonces, se haga ahora, o sea, se haga en enero, van a tener que empezar esos 2 o 3 o 4 o 5 cursos, iniciando, repartiendo esos estudiantes en las aulas, para empezar a aprender a aplicar esos protocolos con los estudiantes y adaptar y editar los protocolos que funcionen o no. Y por eso se habla de que cada centro educativo tiene que manejarse separado, independiente, de acuerdo a las condiciones de cada centro educativo. Postergarse es inaceptable. Entonces, si estamos hablando ya a tema de calidad educativa, de que la educación a distancia es maravillosa y que está dando tantos maravillosos resultados, entonces no es lógico decir que se estaría premiando o dando, ¿cómo fue que se mencionó ahorita? Prioridad a los colegios o los centros educativos que pueden abrir. Entonces no tendría sentido, porque si la educación a distancia es tan buena, no sería entonces un tema complicado dejar que los niños que puedan empezar, que vayan. No se estaría priorizando a nadie, no se estaría dando mayor posibilidades a otros, porque la educación a distancia es buena. Entonces,
Si ese es el caso, entonces empecemos con los que puedan empezar. ¿Por qué? Porque lo más importante es aplicar los protocolos y evidenciar que sí se puede. Si hay algunos centros educativos, públicos o privados, que pueden iniciar y tienen condiciones, empecemos con esos. Y los que todavía no están listos, entonces que se vayan adaptando y se vayan arreglando y que se vaya poniendo el agua, se vayan educando los maestros y que vayan tomando el ejemplo de los que ya sí pueden. Porque esto no es algo que se va a solucionar de un día para otro. Esto es algo que va a tomar meses. Y eso es lo más importante entender. Gabriela, finalmente, René. Sí, Gabriela, yo conozco a Educa y a ADP, pero la coalición de padres, eso yo no conozco. Me gustaría conocer cuántos padres agrupa esa entidad o qué por ciento de los padres representan a ustedes en el sistema educativo. Y a Jorge Miguel, que nos diga, a Miguel Jorge, que nos diga qué importancia tiene la institución que ella preside para el sistema educativo dominicano, según la ADP. Claro, el colectivo de padres por la educación presencial es un colectivo de padres que nos unimos viendo ya en septiembre del año pasado, empezamos a comunicarnos. ¿Y por qué? Porque estábamos viendo que el mundo entero se movía hacia una presencialidad, hacia adecuar las aulas, hacia preparar los estudiantes, los planteles y los docentes para regresar a la presencialidad. Pero en República Dominicana se tomaba el camino contrario hacia una educación a distancia. ¿Cuántos Entonces somos? nos unimos en septiembre a partir de eso. Y somos ya más de 4.400 padres unidos en este colectivo. Entonces somos muchos. Y hay que tomarse en cuenta eso, porque tenemos evidencia científica. Tenemos que irnos, Gabriela, tenemos que irnos. Sí. Miguel, gracias. ¿Irán los profesores el próximo martes a las aulas, sí o no? Por lo menos en el sector público. En donde quiera que el Ministerio de Educación haya creado las condiciones y se haya cumplido con los requerimientos que la Asociación Dominicana de Profesores ADP ha establecido, ahí estaremos, como fieles soldados, como fieles servidores de la educación de la República Dominicana, como ente comprometido con el avance y el desarrollo de la educación y el progreso de nuestra nación. ¿Qué porcentaje no cumple con las condiciones? O sea, que no van a ir los profesores a dar la docencia. Bueno, ahorita te decía que los dos municipios señalados, en el caso de la provincia de Santiago, el caso de Villavisonó, Navarrete y el caso de Sabana Iglesia, en el caso de Sabana Iglesia, de 3 centros educativos, 1 cumple condiciones, 2 no cumplen condiciones. En Navarrete se ha dicho que van todos los centros educativos de esa comunidad, y bueno, ahí en la comunidad de Navarrete, por decir un caso, hay 16 centros que no cuentan con agua potable, que no cuentan con agua ni siquiera para los sanitarios. Entonces definitivamente no hay condiciones, no se podrá retornar a docencia presencial en esas condiciones. Bueno, gracias a Gabriela Porrelo, quien representa el colectivo de padres por la educación presencial, y por supuesto que al presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, también a Vivian, que se tuvo que ir, Vivian Purcell de Educa, ya es la subdirectora de Educa, por estar con nosotros en este debate. Gracias por participar y por aceptar esta invitación colectiva y unirse a este debate de manera muy respetuosa. Gracias a Gabriela y a Miguel. Gracias a ustedes. Bueno, vemos evidentemente hay mucha polémica todavía, y lo que más llama la atención es que justamente una semana que comiencen las clases hay mucha desinformación, como ellos mismos lo aceptan. Los padres no saben qué municipios sí, qué municipios no sabemos qué escuelas están aptas, qué escuelas no están aptas. Ojalá que ya el Ministerio de Educación comience a dar información para que los padres se preparen. Bueno. Definitivamente, porque yo lo que es más confundido de la cuenta, porque el señor dice que no hay condiciones y ellos dicen que hay condiciones. Bueno, el señor que nos ha algo que yo... que falta menos de una semana, sí, tomando en cuenta que hay varios días que son de acción. Algo que yo sí quisiera destacar mucho, decía Gabriela, por ejemplo, que es mucho más fácil dar clases virtuales, y yo lo que he visto, algunos profesores que conozco me lo han comentado, sobre todo los de la educación pública, es que ellos tuvieron que capacitarse de cero, porque muchos de ellos tenían prácticamente acceso nulo a las tecnologías de comunicación e información. Eso fue muy valioso, porque ahora
profesores que nunca en su vida habían dado una clase a través de un dispositivo digital, lo están haciendo ahora. Qué bueno, lo aprendieron a hacer, pero para ellos ha sido muy difícil, les ha representado mucho trabajo adicional. A mí lo que más me ha sorprendido de este debate es el tema de que la circular que va a enviar el Ministerio de Educación a los padres establece que ellos no se responsabilizan de contagios. Bueno, aprovecho este comentario, Rosa, para varios de nuestros usuarios a través del chat de YouTube han insistido en esa pregunta que no la alcanzamos a hacer a la representante de Educa, y dice, preguntar a Educa si Educa se responsabiliza en asumir las demandas judiciales de los actores educativos cuando lleguen los contagios por COVID-19 por la presencialidad. Evidentemente, Educa no se podría responsabilizar si el Ministerio de Educación no lo hace. Claro. Bueno, hay mucha tela todavía por donde cortar. Ya veremos el lunes para ver cómo amanece. Vamos a ver los días que restan. Posteteo Semana Santa. Sí, a ver si las autoridades intensifican algún tipo de orientación de una campaña, anuncios. No sé cómo lo van a hacer. Sería casi a nivel de magia, para que ya los padres estén actualizados con relación. A usted le toca en este municipio, a usted no le toca en aquel. Hoy es martes pre-Semana Santa. Hay otro tema que no está resuelto, que es la reedición de los libros. Que dicen ya que esos libros están... porque tienen unos cuadernillos sí, por ahora. No, dicen que esos cuadernillos, para que hace presencial, esos cuadernillos ese no es otro funcionan. tema, pero además el tema del agua. Sí. Los planteles que no tienen agua, señores, hay mucho más que discutir. Pero ahora hay otras informaciones que no conocemos, que Oliver Balbuena Abud nos las oferta todas en su menú.